La gente odia admitir esto en voz alta, pero a veces tu propio hijo crece y se convierte en aquello de lo que debiste protegerte. Yo aprendí esa verdad el día que mi hijo me miró. No con confusión, no con angustia, sino con la fría seguridad de un hombre que creía que la maternidad significaba propiedad. Mi nombre es Emily, y el momento que estoy a punto de contarte es el momento exacto en que mi vida se hizo añicos. Las bolsas del supermercado me cortaban los dedos mientras caminaba hacia la casa de invitados. Ahí era donde me habían puesto, como un mueble viejo que desentonaba con su nueva decoración. Esta era la propiedad que compré con mi difunto esposo. Él se dejó la piel trabajando por esta tierra. Pero ahora, mi llave ya no encajaba en la puerta principal de la casa grande. Habían cambiado las cerraduras sin decirme nada. Se cerró la puerta de un coche en la entrada. Entonces escuché una voz que no oía desde hacía meses. Emily. Era mi hermano, Michael. La única persona que quedaba que todavía decía mi nombre como si significara algo. Me quedé inmóvil. La vergüenza puede paralizarte más rápido que el miedo. Cuando me vio salir por detrás de la casa en lugar de entrar por la puerta principal, la confusión nubló su rostro. ¿Por qué vienes de atrás? Sus ojos se alzaron hacia la mansión. ¿Y por qué no estás viviendo en la casa principal? Tú compraste ese lugar con Robert antes de que mi garganta pudiera fabricar una mentira. Otra voz cortó el aire. Mi hijo. Daniel estaba apoyado en la barandilla del porche, con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano. Estaba sentado como si el desprecio fuera un trono que se hubiera ganado. Entonces dijo las palabras que me rompieron, lo bastante alto para que los dos lo escucháramos. Esa casa pertenece a mi esposa y a su familia. Y si mamá se acerca, la echaré otra vez. El mundo no solo se calentó. Se derrumbó hacia adentro. Michael se giró tan brusco que escuché sus zapatos raspar el pavimento. Toda su espalda se tensó, sus manos se cerraron en puños. Se estaba enfadando por mí. No por él, por mí. Yo simplemente me quedé allí en silencio. Cuando tu propia sangre te ha golpeado por dentro, tu cuerpo aprende un tipo de silencio peligroso. Lo usas como armadura porque es lo único que no se rompe. Daniel ni siquiera levantó la vista al principio. El desprecio era casual. Y ese es el peor tipo. Cuando por fin alzó los ojos, la soberbia que había en ellos habría derribado a una mujer más débil. Tío Mike, relájate, dijo bajando la mano. Jessica y yo tenemos esto bajo control. Mamá está bien ahí atrás. Esta es nuestra casa ahora. Un hombre tiene que asumir responsabilidades. Lo dijo como si fuera doctrina. Como si amenazar a tu madre fuera un rito de paso. Michael dio un paso hacia el porche. Solo uno. Pero su cuerpo contenía 20 años de contención. Yo sabía que estaba a segundos de perder el control. Daniel, ladró Michael con voz cortante. Cuida tu boca. Daniel sonrió con desdén. He dicho lo que he dicho, ahí mismo, en el calor de una casa donde mi esposo plantó rosas con sus propias manos. La verdad por fin se abrió paso. Yo no solo estaba viviendo detrás de mi propia casa. Estaba viviendo bajo la ilusión de mi propio hijo. Michael se volvió hacia mí lentamente, con cuidado, como si tocar el momento de forma incorrecta pudiera hacerlo estallar por completo. Su voz bajó, temblando entre la furia y el corazón roto. Emily, ¿qué te ha pasado? Y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. No le respondí allí mismo, en la entrada. Hay cosas demasiado feas para decirlas con tu hijo a apenas 3 metros, actuando como un extraño con la cara de tu niño. Así que hice lo que llevaba meses haciendo. Me tragué el dolor. Cambié las bolsas de mano y obligué a mi voz a mantenerse firme. Entra, le dije a Michael. Déjame dejar esto. Me siguió hasta la casa de invitados, ese pequeño cubo al fondo de la propiedad. Antes la usábamos para vecinos de visita o cuando las fiestas se llenaban demasiado. Ahora era toda mi vida. Montones silenciosos de ropa, manta sobre una silla, un par de platos secándose junto al lavabo del baño. Parecía un trastero, no un hogar. Los ojos de Michael recorrieron todo, catalogando. Siempre ha hecho eso, incluso cuando éramos niños. Recuerda lo que los demás pasan por alto. Dejé las bolsas sobre la mesa y me ocupé con los huevos y el pan para no tener que mirarlo. Emily, dijo en voz baja. Te hice una pregunta. Te escuché, respondí, y mi voz salió fina.
Es solo que no es una respuesta corta. Sacó una silla y se sentó, manos entrelazadas, esperando. Sin presión, sin bromas, solo ese silencio de abogado que adopta cuando sabe que algo va mal y está a punto de desmenuzarlo capa por capa. Todo empezó con un papel, dije al fin. No con el golpe, no con los gritos, con un papel. Su ceño se frunció. ¿Qué papel? El testamento, le dije. La cláusula que Robert puso antes de morir. Decir el nombre de mi esposo en voz alta en ese espacio tan pequeño fue como abrir una ventana y dejar entrar su fantasma. Robert siempre fue el que pensaba 10 pasos por delante cuando enfermó. Me sentó y trazó cada línea de lo que pasaría con la casa, los ahorros, la tierra. Te estoy protegiendo del futuro, Emily, me dijo, incluso de las partes que no quieres imaginar. Entonces no entendí lo que quería decir. Ahora sí. Robert puso todo a mi nombre. Continué. La casa, los ahorros, todo. Pero añadió una cláusula sobre Daniel. Dijo que nuestro hijo solo podría tocar algo si demostraba ser estable, responsable y respetuoso conmigo. Sin violencia, sin amenazas, sin comportamientos desesperados. Ese era el trato. Michael asintió despacio. Suena a Robert. El problema, dije, es que nunca se lo conté a Daniel. Pensé que lo guiaría en silencio, como una barandilla que no sentiría hasta hacerse mayor. ¿Quién lo encontró?, preguntó Michael. Porque actúa como si alguien le hubiera prometido el mundo. No él, dije. Jessica. El nombre sabía amargo. Recuerdo ese día con claridad. La casa aún estaba llena de fuentes de comida y pésame falso tras el funeral. Jessica se ofreció a ayudarme a organizar el despacho de Robert. Yo estaba demasiado agotada por el duelo para decir que no. La dejé sola allí con las carpetas y los sobres etiquetados. Encontró los documentos. Vio que todo estaba a mi nombre. Vio la cláusula sobre Daniel, que tenía que portarse bien. Los ojos de Michael se estrecharon. ¿Qué hizo? No vino primero a mí. Fue a él. Todavía puedo oír su voz aquella noche bajando por el pasillo, suave y venenosa a la vez. Salí de mi habitación y me detuve cuando la escuché. Eres el hombre ahora, le susurró. ¿Cómo es que tu madre sigue teniendo todo como si fueras un niño pequeño? Daniel murmuró algo que no pude oír. Ella continuó. Un marido de verdad provee, protege, lidera. ¿Cómo vas a liderar sin nada a tu nombre? Ella te mantiene como un bebé. Necesitas tener el control. Esas palabras se le metieron bajo la piel y se quedaron allí. Después de eso, su mirada cambió cuando me miraba. No de la noche a la mañana, sino poco a poco. Pequeños comentarios sobre mi casa, pequeños comentarios sobre que yo seguía llevando las riendas. Dejó de preguntar y empezó a anunciar. Desde entonces, le dije a Michael en voz baja, me trata como si estorbara, en lugar de estar de su lado. Todo porque ella convirtió ese testamento en un insulto. La primera vez que la mano de mi hijo tocó mi cara no nació de una pelea. Nació de una hoja de papel. Todavía podía sentir el peso de aquella noche presionándome el pecho mientras estaba sentada en la casa de invitados. El aire se sentía pesado. Fue una semana después de que Jessica encontrara el testamento. Empecé. La casa se sentía rara. Silenciosa, pero no en paz. Esa noche estaba en la cocina de la casa principal cortando verduras para la cena. No sabía si alguien quería comer. La televisión estaba baja en el salón, algún partido de fondo. Con Robert la casa se sentía cálida. Esa noche parecía el vestíbulo de un hotel. Gente entrando y saliendo. Nadie realmente en casa. Oí sus pasos antes de verlos. Daniel y Jessica entraron juntos. Se movían como si lo hubieran ensayado. El más erguido, pecho inflado, hombros hacia atrás. Ella medio paso detrás, brazos cruzados, ojos grandes y húmedos, como si ya hubiera llorado o estuviera a punto de hacerlo. Mamá, dijo Daniel dejando un paquete de papeles sobre la encimera. Tenemos que resolver algo. Me limpié las manos en un paño, el corazón marcando un ritmo extraño y acelerado. ¿Qué es todo esto? Solo es un formulario temporal de cesión de la propiedad, dijo, para que pueda gestionar mejor las cosas. Impuestos, seguros, todo eso. La familia de Jessica dice que sería más fácil. Tú sigues aquí, pero legalmente yo hago el trabajo pesado como se supone que hace un hombre.
dijo Temporal como si me hiciera un favor. Pero sus palabras no encajaban con la tensión de su mandíbula. Jessica dio un paso al frente, voz suave y temblorosa. Mamá Emily, solo estamos intentando construir, iniciar negocios, hacer inversiones. No podemos hacer nada grande con todo a tu nombre. Nos está frenando. Está estresando a Daniel. No duerme. Sus ojos brillaban. Pero he vivido lo suficiente para distinguir entre lágrimas y actuación. Aún así, las lágrimas te hacen dudar. Te hacen preguntarte si tú eres la villana. Cogí los papeles. Las palabras se me nublaron un poco. Frases legales que no reconocía. Secciones subrayadas en amarillo. Mi nombre, el suyo, la dirección de la propiedad en medio. Vi una cláusula de transferencia de autoridad. Mis dedos empezaron a temblar. No entiendo esto, le dije con calma. Tu padre ya dejó todo preparado. No hay prisa por cambiar nada. La mandíbula de Daniel se tensó. Mi padre está muerto. Dio un paso más cerca. Yo soy el hombre ahora. Debería estar haciendo esto. ¿Por qué tienes que controlarlo todo, incluso desde la tumba? Esa palabra, controlar, salió directamente de la boca de Jessica. Oía su voz en la de él. No voy a firmar nada que no entienda, dije devolviéndole los papeles. Si quieres gestionar algo, podemos sentarnos y hablarlo. Pero esto no. La respiración de Jessica se entrecortó como si la hubieran abofeteado. Se llevó una mano al pecho. ¿Ves?, exclamó. Te dije que no confía en ti. Prefiere mantenerte pequeño antes que dejarte ser quien eres. Él se volvió hacia ella, ojos llenos de dolor y orgullo luchando en el mismo espacio. Eso no es lo que ella ha dicho. Ella me interrumpió. No tergiverses mis palabras. Jessica subió el volumen. Las lágrimas ahora corrían libres. Solo intento apoyar a mi marido, sollozó. Nos estamos ahogando y tú estás en la orilla acaparando los botes salvavidas. Me empezó a doler la cabeza. Daniel, no nos estamos ahogando. Las facturas están pagadas. La casa está segura. Hay dinero en el fideicomiso. No estás sufriendo. Estás impaciente. Su rostro se puso rojo. Entonces no crees que pueda liderar mi propia familia, gritó. Eso es lo que estás diciendo. Estoy diciendo que no tienes que robar a tu propia madre para demostrar que eres un hombre, respondí. La habitación quedó en silencio. Esa palabra, robar, quedó flotando como humo. Su mano se movió antes de que mi mente pudiera reaccionar. Un segundo estaba allí de pie. Al siguiente, mi cara explotó en un destello blanco y ardiente. El sonido de la bofetada resonó en la cocina. Mi cabeza se giró hacia un lado. Mi mano voló a mi mejilla por instinto. Sabía a metal. No había cámara, ni vecino, ni testigo. Solo nosotros tres y el eco de su palma contra mi piel. Jessica jadeó, pero fue un sonido pequeño, como si le sorprendiera que realmente lo hiciera, no que fuera capaz. El pecho de Daniel subía y bajaba, los ojos abiertos, como si él mismo estuviera sorprendido por lo que su cuerpo acababa de hacer. Nos miramos, madre e hijo, con algo roto entre nosotros que no podía pegarse con cinta. Lentamente me enderecé. No lloré. Las lágrimas se quedaron atrapadas en algún lugar profundo detrás de mis costillas. Bajé la mano de mi cara y lo miré directamente. No voy a firmar, le dije con calma. Ni ahora ni nunca. De vuelta en la casa de invitados, mi voz se apagó. Michael no se había movido en todo el tiempo que estuve hablando. Sus nudillos estaban blancos de apretar el borde de la mesa cuando por fin habló. Su voz era baja y controlada, como si contuviera un terremoto. No lo denunciaste. ¿Por qué? Miré las manos de Michael en lugar de su rostro. Esos dedos habían firmado contratos, defendido casos y me habían sacado de problemas cuando éramos jóvenes. Ahora solo esperaban una respuesta de la que no estaba orgullosa. Porque es mi único hijo, dije. Las palabras salieron pequeñas, pero la verdad detrás pesaba. Llevé a ese niño en mi cuerpo, en mis brazos, en mis oraciones. Parte de mí seguía pensando que el chico que me abofeteó era solo un momento, no un monstruo. Que si esperaba, el hijo que crié volvería y recordaría quién era. Los dedos de Michael se relajaron. Emily. Pensé que era el duelo, le dije. Su padre muerto.
Dinero sobre la mesa. Su esposa susurrándole al oído. Me repetía que estaba confundido, preocupado. Creía que si me quedaba callada, si lo amaba a través de todo eso, podría arreglarlo. No quería que tuviera antecedentes. Eso parecía demasiado definitivo. Solo quería que mi hijo volviera. Ese silencio, dije, fue lo que usaron. No lo denuncié. Me puse maquillaje sobre el moretón y le dije a mi propio corazón que guardara silencio. Dormí en la misma casa que ese chico, cociné para él, me moví a su alrededor como te mueves alrededor de un perro dormido que ya te ha mordido una vez. Esperaba que hubiera sido algo puntual. Mi esperanza les compró tiempo. Y lo aprovecharon bien. Empezó con una visita que no pedí. Los padres de Jessica vinieron un sábado como si trajeran paz. Su madre llevaba un pastel. Su padre un maletín. Daniel está trabajando, dijo Jessica sonriendo demasiado. Pensamos que nos sentaríamos contigo. Su padre fue directo al sillón que a Robert le encantaba. Hablaba con el tono de un hombre que se ha abierto camino en muchas habitaciones. Sabemos que perder a Robert ha sido duro. Me senté en el borde del sofá, manos juntas en el regazo. Lo estoy llevando, murmuré. Asintió como si me creyera. Vemos que eres fuerte. Siempre lo has sido. Por eso esta conversación es tan importante. La madre de Jessica dejó el pastel sobre la mesa y no volvió a tocarlo. Solo me observaba, ojos suaves pero firmes. ¿Qué conversación?, pregunté manteniendo la voz estable. Abrió el maletín. El mismo tipo de papeles que Daniel había lanzado en mi cocina. Fuente diferente, misma intención. Mi nombre, la dirección de la propiedad, lenguaje sobre transferir derechos de gestión para que Daniel pudiera liderar a la familia hacia adelante. Tú y mi yerno estáis en una encrucijada, dijo. Él intenta dar el paso a la madurez, proveer, liderar, pero se siente bloqueado. Sentí que mi espalda se tensaba. ¿Bloqueado cómo? Por una estructura que ya no encaja, respondió con suavidad. Todo a tu nombre, nada al suyo. Eso hace que se sienta como un niño. Y un hombre que se siente pequeño en su propia casa es algo peligroso. No solo para él, para todos. Dejó que esa frase flotara. No era una amenaza. Era la sugerencia de lo que podría pasar si no se lo ponía fácil. No intentamos quitarte nada, dijo. Se trata de confianza, de legado. Una buena madre deja que su hijo lidere cuando llega el momento. Esas palabras se clavaron en mi piel. Oí a mi propia madre en ellas. La forma en que predicaba que había que dejar que los chicos fueran hombres, incluso cuando estaban equivocados. Pensé en los brazos de Robert. En cómo me tomó las manos y dijo que quería protegerme. Luego vi el rostro de Daniel la noche que me golpeó. Dolorido, enfadado, asustado. Tal vez, pensé, si lo hago más fácil, no sentirá la necesidad de empujar tan fuerte. Tal vez este sea el camino de regreso al hijo que conocía. La madre de Jessica se inclinó hacia adelante. Ya has hecho tu parte, señorita Emily, dijo suavemente. Tú lo construiste. Te sacrificaste. Ahora es su turno. No dejes que el miedo te vuelva tacaña con la confianza. Miedo. La palabra se me quedó en la garganta porque no estaba equivocada. Tenía miedo. Miedo de perder la casa, sí, pero más miedo de perder a mi único hijo por completo. Mis dedos temblaron cuando deslizaron el papeleo hacia mí. No hubo gritos, ni golpes, ni amenazas que pudiera repetir ante un juez, solo un salón lleno de palabras sobre amor, confianza y dejar ir. No leí cada línea. Mis ojos captaron palabras como temporal, manejable, revocable. El resto se volvió borroso. Mi corazón gritaba no. Mi vergüenza gritaba sí. Mi miedo se sentó pesado, empujándome hacia lo que fuera que apagara el ruido. Mi mano se movió. Firme. De vuelta en la casa de invitados, por fin levanté los ojos hacia Michael. Decirlo en voz alta me hizo sentir fría y expuesta, como si le hubiera entregado la prueba de mi propio fracaso. Él no gritó. No se movió. Solo me miró durante un largo segundo ardiente, su cerebro de abogado y su corazón de hermano mayor chocando en su rostro cuando por fin habló. Su voz era baja y firme. Explotaron tu duelo y tu miedo. No perdieron el tiempo una vez que mi firma se secó. En cuestión de días, el sonido de mi casa cambió.
Donde antes estaban los discos de jazz de Robert y el murmullo de mi rutina, ahora había voces extrañas rebotando en las paredes, abrigos colgados en un perchero que yo no compré. Hombres que no conocía caminaban por las habitaciones. El padre de Jessica recorría el lugar con un portapapeles, hablando de derribar paredes como si hubiera estado allí cuando vertimos los cimientos. Una mañana salí de mi dormitorio y casi tropecé con una caja en el pasillo. Mi foto de boda, la grande que a Robert le encantaba, había sido bajada de la repisa y empujada al suelo junto a una caja etiquetada como varios. La recogí, abrazando el marco. ¿Quién movió esto?, pregunté. La madre de Jessica asomó desde el comedor. Estaba midiendo las ventanas con una cinta métrica. Solo estamos haciendo espacio, dijo. No te preocupes, señorita Emily. Ya verás. Cuando todo esté dentro de nuestro sistema, fluye mejor. Nuestro sistema. Apreté la foto con más fuerza. Daniel entró desde fuera, llaves tintineando, el rostro abierto al sol. Observó la escena como si fuera natural, como si fuera un plan que todos hubiéramos acordado. Daniel, dije sosteniendo la foto. ¿Por qué la repisa está vacía? ¿Por qué están moviendo las cosas como si fuera su casa? Cambió el peso de un pie a otro, la mirada desviándose un segundo antes de recomponer el rostro. Mamá, no es para tanto, dijo. Nos están ayudando. Hicimos esa transferencia, ¿recuerdas? Yo gestiono ahora. Les dije que organizaran las cosas para que podamos avanzar de verdad. Ese papel no les daba mi casa, respondí. Esta sigue siendo mi casa. Es la casa de tu padre. No puedes borrarnos así. Suspiró fuerte y cortante, interrumpiéndome. Ahí vas otra vez, murmuró. Emocional. Siempre llevándolo todo al extremo. Por eso nada se hace. Algo en mí se encogió ante esa palabra, emocional. La forma en que la dijo como si fuera una enfermedad. Más tarde esa semana, el padre de Jessica convocó una reunión familiar. Yo estaba de pie en el salón mientras señalaba paredes y esquinas, hablando de tirar esto abajo, convertir aquello en una oficina. Jessica asentía, añadiendo pequeñas sugerencias. Daniel se mantenía cerca de él, empapándose de su aprobación. Yo me sentía como una invitada en el vestíbulo de mi propia vida. Esa noche decidí que necesitaba recuperar algo pequeño, al menos mi ropa. Esperé a que la casa se quedara en silencio, a que cesara el movimiento. Caminé por el pasillo hacia mi dormitorio, la misma habitación donde mecía Daniel cuando era un bebé, donde me senté en el suelo a llorar cuando el lado de Robert en el armario quedó vacío. Agarré el picaporte. No giró. Una cerradura nueva me devolvía la mirada, plateada y brillante. El corazón me martilleó. Sacudí el pomo. La puerta permaneció firme. Más fría de lo que jamás había estado. Los pasos de Daniel sonaron detrás de mí. Mamá, ¿qué estás haciendo? Voy a coger mi ropa, le dije. Abre esta puerta. Se frotó la nuca, la mirada cayendo hacia la cerradura. La cambiamos, dijo al fin. Necesitábamos un lugar donde guardar documentos importantes y cosas sin que nadie las tocara. Mi voz siguió calmada, pero algo dentro de mí se rompió. Esa es mi habitación, mi cama, mi refugio. No vas a echar de ella a la mujer que pagó el techo sobre tu cabeza. Gritó. Eres demasiado emocional para vivir aquí ahora mismo. Lo dijo despacio, como explicándole algo básico a un niño. Sigues peleando cada decisión, estresando a Jessica, estresándome a mí. No es sano. Deberías mudarte a la casa de invitados, solo por un tiempo. Dame espacio para respirar. Me giré para encararlo por completo. No me voy a ir de mi propia casa para que juegues a ser propietario, le dije. ¿Quieres espacio? Vete a casa de sus padres. Sus fosas nasales se dilataron. El aire entre nosotros se calentó. Volví a agarrar el pomo, dispuesta a abrirme paso si hacía falta. Su mano salió disparada y se cerró alrededor de mi antebrazo. Sus dedos se hundieron en una piel ya magullada por dentro. El agarre no fue un golpe. Fue peor. Un apretón controlado, medido, que decía puedo hacerte más daño si quiero. El dolor me subió por el brazo. Jadeé. No solo por la presión, sino por el shock de que volviera a tocarme así. Daniel, dije entre dientes, su cara a centímetros de la mía. Suéltame.
Vete a la casa de invitados. Déjanos en paz. Vivir aquí ya no funciona. Su pulgar presionó un punto sensible cerca de mi codo y tuve que morderme la mejilla por dentro para no gritar. Tiré despacio, liberando el brazo como si estuviera atrapado en una trampa. Miré a mi hijo, mi único hijo, y vi a alguien que había decidido que mi lugar en su vida podía ser empujado al fondo de la propiedad. Me mudé esa misma noche a la casa de invitados con una sola maleta y un moretón floreciendo bajo la manga. Sentada ahora frente a Michael, toqué ese mismo punto en mi brazo sin darme cuenta. Sus ojos siguieron el gesto. Volvió a ponerte la mano encima, dijo despacio. Asentí una vez. No me quedaban palabras. El rostro de Michael se endureció de una forma que nunca había visto. Su voz bajó hasta convertirse en algo suave y peligroso. Emily, eso es un delito grave. Michael no dijo mucho después de eso. Solo se levantó de la pequeña mesa de mi cocina como si estuviera ardiendo. Caminó hasta la ventana, mirando la casa grande como si fuera la escena de un crimen. ¿Dónde está ahora?, preguntó Michael. Delante, dije. No se aleja mucho. Solo lo suficiente para fingir que yo no estoy aquí. Michael se giró. No gritó. No explotó. Solo salió por la puerta de la casa de invitados. Yo lo observé desde la ventana. Michael subió hasta el porche principal. No gritó. No agitó los brazos. Solo se quedó allí, como si estuviera en un tribunal y el juez hubiera llamado su caso. Daniel, dijo. Mi hijo alzó la vista molesto. ¿Qué pasa, tío Mike? Tenemos que hablar, respondió Michael. Hombre a hombre. Daniel se puso de pie con cautela. ¿Hablamos ahora? Michael no picó el anzuelo. Le pusiste las manos encima a tu madre, dijo, 2 veces. Y la hiciste firmar algo mientras estaba de luto. Te lo voy a preguntar una sola vez. ¿Entiendes lo grave que es eso? Yo no podía oír cada palabra desde donde estaba, pero sí pude ver el cambio en la cara de Daniel. La expresión despreocupada se le cayó un segundo, y luego se endureció en otra cosa. Defensa, orgullo, desafío. Tú no estabas aquí, dijo, con la voz lo bastante alta para que me llegara. No puedes decirme cómo llevar mi casa. ¿Mi casa? Ahí estaba otra vez. Los hombros de Michael seguían relajados, pero yo conocía esa postura. Por dentro se estaba tensando. No es tu casa, respondió con calma. Sabes que tu padre la puso a nombre de tu madre por una razón. Robert confió en ti, pero confió más en ella. ¿Y así es como se lo pagas a los dos? Daniel soltó una risa seca, sin humor. Robert ya no está, dijo. Nunca lo llamaba papá cuando quería recalcar algo. Y ese papel que mamá firmó dice que yo llevo las riendas. Tú aquí eres un invitado, igual que ella. Me encogí. Michael dio un paso más hacia las escaleras. Ese papel es fraude, dijo. Firmado bajo presión después de que ya la hubieras golpeado. Si un juez ve eso, no va a salir como tú crees. Puedes perder más que esta casa, Daniel. Puedes perder tu libertad. Algo parpadeó en los ojos de mi hijo. Un destello de miedo que enterró enseguida. Miró hacia la puerta principal, como comprobando si Jessica estaba escuchando. ¿Tú te crees que puedes venir aquí y empezar a amenazarme con tribunales? Escupió. Has estado fuera durante años. No tienes ni idea de lo que mi esposa y yo hemos tenido que aguantar. Estamos intentando construir algo y mamá se mete como si fuera la única que ha sufrido en la vida. Michael negó despacio con la cabeza. Ella no se está metiendo, dijo. La están echando. Hay una diferencia. Daniel se acercó, reduciendo la distancia entre los dos. Escucha, dijo, con la voz baja y peligrosa. Sea el problema que creas que vas a montar aquí, no toques ningún papel. Si abres la boca con alguien, diré que mamá atacó primero a Jessica. Diré que está inestable. Los viejos pierden la cabeza todo el tiempo. ¿A quién crees que van a creer? ¿A la pareja joven que intenta salir adelante, o a la viuda que vive en la casita de atrás? La mano se me fue al pecho. Lo tenía pensado. Ya tenía una historia lista. Michael inclinó un poco la cabeza, como si le acabaran de entregar una prueba en vez de una amenaza. ¿Mentirías bajo juramento?, preguntó en voz baja. Daniel se encogió de hombros.
Haré lo que tenga que hacer para proteger a mi familia. Tú haz lo que tengas que hacer, tío Mike. Pero no lo olvides. Tú no vives aquí. No sabes nada. Las palabras quedaron colgando entre ellos, como una cuerda demasiado tensa. Michael no discutió. Se quedó un buen rato mirándolo, sin decir nada. Luego se dio la vuelta y regresó hacia mi casa de invitados. Su cara estaba en blanco de una forma que me asustó más que la rabia. Entró, cerró la puerta con suavidad y apoyó la espalda en ella, con los ojos cerrados medio segundo. Después me miró. ¿Qué dijo?, susurré, aunque ya lo sentía en los huesos. La voz de Michael era firme. Pero ahora había algo definitivo en ella. No está confundido, dijo. Está calculando. Ya tiene mentiras preparadas. Está dispuesto a echarte debajo del autobús para quedarse con lo que cree que es suyo. Se me secó la garganta. Entonces, ¿qué hacemos? Esta vez no dudó. La suavidad desapareció. Solo quedó acero. Tienes que dejarme presentar cargos. Las palabras, presentar cargos, se asentaron sobre aquella casita como el polvo después de un derrumbe. Me quedé sentada mirando a Michael, con las manos aplastadas contra los muslos para que no me temblaran. Él se veía tan seguro, tan claro, como si el camino fuera simple. Se hizo mal. La ley entra. Se corrige. En el papel, era cierto. En el pecho de una madre, era distinto. Michael, no, dije al fin. Parpadeó una vez. Lento. No, repitió. Después de todo lo que me acabas de contar, si él va a la cárcel, lo perderé para siempre, dije, y las palabras se me salieron más rápido de lo que podía ordenarlas. Tú no entiendes a ese chico. Es lo único que me queda de Robert. Es mi único hijo. Yo no puedo ser la que meta a su propio hijo entre rejas. La boca de Michael se tensó. Él es quien se está metiendo ahí, respondió. Yo solo estoy leyendo la ley. Yo lo oí, pero mi mente ya estaba en otro lugar. De vuelta a otra versión de Daniel, más pequeño, más dulce, con la cabeza apenas llegando a la cintura de Robert. Los vi en la entrada el día que Robert le enseñó a montar en bicicleta. Las piernas flacas de Daniel temblando. Robert corriendo detrás con una mano grande en el sillín. La forma en que Daniel miraba hacia atrás para asegurarse de que su padre seguía allí antes de avanzar. No me sueltes todavía, papi, gritaba, con la voz aguda y asustada. Aquí estoy, decía Robert. Sigue pedaleando, hijo. Te tengo. Cuando Daniel se tambaleaba y se caía, corría directo a mis brazos, con lágrimas, mocos y frustración de niño por toda mi blusa. Robert se reía, le frotaba la cabeza, le decía que caerse era parte de aprender. Si alguien me hubiera dicho que ese mismo niño crecería y me levantaría la mano, me habría reído en su cara. No siempre fue así, murmuré, más para mí que para Michael. Antes seguía a Robert a todas partes. Quería ser igual que él. La misma manera de andar, la misma risa. Perder a su padre le quebró algo por dentro que yo no sé cómo volver a encajar. Michael exhaló, esta vez más suave. El duelo explica muchas cosas, dijo. No justifica dejarte moratones ni robarte la casa. Pensé en Jessica. En la forma en que se metió en el hueco que dejó Robert, no como un padre, sino como una voz, una nueva autoridad. Daniel siempre había necesitado que alguien le dijera que era suficiente. Cuando Robert murió, esa certeza se secó. Jessica entró con sus susurros sobre ser el hombre, tomar el control, no dejar que yo lo frenara. Ella no apretó el gatillo de su ira, pero lo cargó y se lo puso en la mano. Él es vulnerable, dije en voz baja. Ella sabe dónde tiene los puntos blandos. Los aprieta cuando quiere algo. Yo lo veo. Pero él cree que ella es la única que está de su lado. Michael volvió a sentarse, con los codos sobre las rodillas. Se le notaba cansado, pero no por el viaje. ¿Y a ti dónde te deja eso?, preguntó. Además de aquí, en la casa de invitados, con un moratón. La pregunta se quedó entre nosotros. Yo no tenía una buena respuesta. Solo el instinto de una madre de proteger al mismo hijo que se había convertido en su peligro. Necesito un poco más de tiempo, dije. Por favor, déjame hablar con él cuando se calme. Déjame intentarlo una vez más. Si presentas cargos ahora, me verá como su enemiga el resto de su vida. Yo no puedo cargar con eso.
Michael se frotó la mano por la boca, cerró los ojos un instante. Emily, cuanto más esperes, más terreno pierdes, dijo, con razón legal y emocional. Gente como la familia de Jessica cuenta con eso. Cuentan con que lo ames a él más de lo que te amas a ti. Tragué saliva. Sí, lo amo más, dije. Ese es el problema. No estoy lista para elegirme a mí antes que a él. Todavía no. La honestidad dolió. Decirlo en voz alta me hizo sentir pequeña, ingenua y humana a la vez. Michael me miró un largo momento y luego soltó el aire despacio. Está bien, dijo al fin. Hoy no voy a presentar nada, pero no te prometo que me quede de brazos cruzados para siempre. Voy a empezar a documentar fechas, detalles, todo lo que me has contado, porque cuando esto estalle, y estallará, necesito estar listo para moverme rápido. Asentí, con alivio y miedo enredados en el pecho. Gracias, susurré. Solo dame un poco de espacio para ver si mi hijo sigue ahí dentro, en algún lugar. Negó con la cabeza, no en desacuerdo, sino con un cansancio que comprendía. Sigues esperando al niño de la bicicleta, dijo. Pero el hombre del porche es el que ve la ley. El sol ya había bajado más, convirtiendo el cristal de la ventana en un espejo oscuro. Me levanté y fui al fregadero, necesitando hacer algo con las manos. Fue entonces cuando lo escuché, un golpe seco desde la casa principal. Luego la voz de Daniel, más fuerte de lo que la había oído en meses, rompiendo el silencio como una tormenta arrancando un techo. Jessica, deja de jugar conmigo, gritó, con palabras afiladas y desgarradas. ¿Te crees que soy estúpido? Otro golpe, un grito ahogado. La taza se me resbaló de la mano y repiqueteó en el fregadero. Michael ya estaba de pie, la mirada clavada en la casa grande. La violencia no se había quedado conmigo. Se había movido. Se había extendido. Después de esa noche, los gritos, los golpes, el llanto ahogado de Jessica. Algo en esa casa cambió, del desprecio a la ocupación abierta. Dejaron de fingir que seguía siendo mi hogar. Desde la ventana de la casa de invitados vi entrar una furgoneta de cerrajero en la entrada 2 días después. Un hombre uniformado bajó con una caja de herramientas y siguió al padre de Jessica hasta la puerta principal. Apreté la palma contra el cristal mientras los veía cambiar, no una cerradura, sino todas las cerraduras que él señalaba. Puerta principal, puerta lateral, incluso la puerta que llevaba de la cocina al patio trasero. Las llaves en mi bolso se convirtieron en adornos en ese instante. Más tarde intenté una solo para estar segura. Subí a la puerta trasera por la tarde, cuando el jardín estaba en silencio. El pomo no cedió nada. Mi llave entró y giró, pero no se abrió nada. Era como si la casa hubiera desarrollado su propia opinión sobre mí. Me quedé allí, con los dedos sobre el metal frío, escuchando. Oía pasos suaves dentro, una televisión en algún sitio, el tintineo de platos, vida ocurriendo sin mí en la casa por la que yo había sangrado. No llamé. El orgullo no me dejó. Solo retrocedí y volví a la casa de invitados, sintiéndome más pequeña que mi propia sombra. Unos días después empezó el empaquetado. Empezó con el armario del pasillo. Fui a dejar correo que por error había caído en mi buzón en vez de en el suyo. La puerta principal estaba abierta, la mosquitera cerrada. Vi a la madre de Jessica en el pasillo, quitando mis abrigos de las perchas, los que Robert me compró a lo largo de los años, doblándolos sin cuidado dentro de cajas de cartón. Disculpe, dije, forzando una educación que no sentía. ¿Qué está haciendo con mis cosas? Ella alzó la vista, nada sorprendida. Estamos despejando, respondió, creando un sistema mejor. Estamos apartando tus cosas para que no estorben. No se preocupe, señorita Emily. Están a salvo. ¿A salvo de qué? Pregunté. Ella no respondió, solo cerró una caja con cinta y fue a por otra. Entré un poco más, con el corazón acelerado, y vi más cajas alineadas contra la pared. Algunas decían decoración, otras cosas viejas. Unas cuantas tenían mi letra. Fotos de Navidad, cosas del colegio de Daniel mezcladas con otras nuevas que alguien más había nombrado. Vi una foto enmarcada mía y de Robert en nuestro 25º aniversario, medio envuelta en periódico. El cristal manchado. Esa imagen de nosotros sonriendo delante de la misma casa que estaban desnudando me apretó la garganta. ¿Dónde está Daniel? Pregunté. Ocupado.
La voz de Jessica flotó desde el salón. Apareció un momento después, secándose las manos con un paño como si estuviera trabajando en algo importante y no desmontando mi vida. Solo estamos intentando simplificarlo todo, mamá Emily. La casa estaba estancada. Así todo queda más limpio. Energía nueva, energía nueva. Así llamaba ella a borrarme. Yo no peleé. No entonces. Me sentía como si estuviera viendo una inundación desde el tejado. Demasiada agua, ningún cubo lo bastante grande. Fue cuando llegaron a Robert, cuando el agua por fin me subió al cuello. Michael había ido al pueblo esa mañana para atender unas llamadas de trabajo, dejándome con una olla de sopa a fuego lento y un silencio en el que no lograba acomodarme. Me acerqué a la casa principal, atraída como vuelves a una tumba que ya visitaste. La puerta principal estaba otra vez entornada. Entré solo lo justo, sin cruzar demasiado, y ahí estaba, la mesa del comedor cubierta con cosas sacadas del despacho de Robert. Sus gemelos, su viejo reloj, un montón de papeles, una caja que reconocí al instante, de madera oscura con un pequeño cierre de latón, sus medallas militares. El padre de Jessica estaba de pie sobre la mesa, separando cosas en montones. Cogió la caja, la abrió, miró dentro y la cerró de golpe con una cara que decía que no significaba nada para él. No necesitamos toda esta chatarra vieja, murmuró a la madre de Jessica. La mayoría de esto puede irse. No tiene sentido dejar peso muerto por ahí. Antes de que pudiera detenerme, ya estaba al otro lado de la habitación. Suéltala, dije, con la voz temblando. Los dos se giraron, sorprendidos de verme tan adentro. Eso es de mi marido, dije, señalando la caja. Esas son sus medallas. Usted no toca eso. El padre de Jessica giró los hombros como si se los aflojara después de cargar algo pesado. Estaba en un cajón, dijo. Nadie las mencionó. Estamos sacando cosas que no sirven para el nuevo orden. Símbolos viejos, energía vieja. No son símbolos, solté. Es su servicio. Años de su vida en esa caja. Devuélvala donde la encontró. Dudó, luego se encogió de hombros, molesto. Podemos guardarlas en un trastero si te importa tanto, dijo. Pero no tienen por qué estar en primer plano. Ahora estamos construyendo un nuevo legado. Nuevo legado. Se giró hacia una bolsa de basura grande en la esquina del cuarto, y durante un segundo terrible vi su mano inclinarse como si fuera a tirar la caja dentro. A último momento cambió de dirección y la deslizó sin cuidado dentro de una caja medio llena que decía varios. El golpe de la madera contra otras cosas, bolígrafos, papeles, algún trasto, me partió algo por dentro. En ese gesto pequeño y descuidado vi exactamente cuál era mi lugar en el mundo nuevo que estaban construyendo, una molestia a apartar. Igual que la memoria de Robert. Las rodillas me fallaron antes de que el orgullo pudiera sostenerme. Me golpeé con el borde de una silla y me dejé caer en ella. Respirando como si me hubieran sacado el aire de la habitación. No recuerdo haberme levantado. Solo recuerdo estar otra vez en la puerta, y luego tambalearme por el jardín, la casa detrás de mi viva de movimiento, mi lado de la propiedad pesado de silencio. El coche de Michael estaba entrando cuando llegué a la casa de invitados. Vio mi cara antes de que yo dijera una palabra y se apresuró hacia mí, olvidando el maletín en el asiento delantero. Emily, ¿qué pasó?, preguntó, alcanzándome el brazo. Yo lo miré, con la vista caliente y aguada, y por primera vez desde que empezó todo esto no intenté suavizar nada. Presenta lo que tengas que presentar, susurré. Vinieron a por mi hijo cuando el cielo todavía tenía el color de los moratones viejos. Un golpe duro sacudió la puerta de la casa de invitados justo antes del amanecer, de esos golpes que no pertenecen a familia ni a vecinos. Me incorporé en la cama, con el corazón ya desbocado antes de que el cerebro entendiera. Michael estaba durmiendo en el sofá cama, aún medio vestido de la noche anterior, con expedientes extendidos en la mesa baja. Se puso de pie antes de que yo pudiera levantarme. Quédate aquí, dijo, con la voz baja pero clara. A través de las cortinas finas los vi. 2 coches patrulla al final del camino. Los faros lanzaban haces largos y acusadores sobre el jardín. Otro coche sin distintivos detrás. Uniformes, chaquetas oscuras, un agente cerca del frente hablando con alguien que reconocí de la comisaría del centro. El hombre con el que Michael había pasado horas el día anterior. Lo había hecho.
Había presentado por violencia doméstica, abuso a una persona mayor y fraude, tal como prometió, en algún punto entre mi susurro, presenta lo que tengas que presentar. Y esa mañana gris, mi hermano había convertido mi dolor en papeles con consecuencias. Los agentes avanzaron con una urgencia silenciosa hacia la casa principal, las botas rozando el camino. Michael salió, los encontró a mitad, estrechó manos, habló con ese tono profesional y cortante que yo conocía de escucharle fuera de los juzgados. No oía las palabras, pero vi los asentimientos, el intercambio de un pequeño montón de documentos, el gesto señalando hacia la mansión. La casa seguía a oscuras. Daniel nunca se levantaba temprano si podía evitarlo. A Jessica le gustaban las mañanas lentas, café en la cama, largos ratos mirando el teléfono. Esta clase de llegada pertenecía a otro mundo, uno que ellos jamás creyeron que los tocaría. El agente principal subió hasta la puerta y llamó, firme y rítmico. Otro se quedó un poco atrás, una mano cerca del cinturón. Un tercero se movió hacia un lado, vigilando el jardín, vigilándonos. Yo estaba ahora en el umbral abierto de la casa de invitados, con los brazos rodeándome el cuerpo. Los pies descalzos sobre el azulejo frío. Sentía el pulso en la garganta. Se encendió la luz del porche. Al cabo de un momento la puerta se entreabrió y apareció Daniel, entornando los ojos, sin camiseta, con la confusión todavía pegada en la cara. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz espesa de sueño. «Daniel Johnson», dijo el agente, leyendo del papel que tenía en la mano. «Sí», respondió él despacio, enderezándose un poco. «Ese soy yo». El tono del agente siguió calmado, casi suave. «Tenemos orden de detenerlo», dijo. «Se han presentado denuncias por violencia doméstica y daño a una persona mayor en esta vivienda, además de declaraciones sobre la firma forzada de documentos. Tiene que venir con nosotros». La confusión en la cara de Daniel se convirtió en un instante en incredulidad y luego en rabia. «Esto es una broma», escupió. Detrás de él apareció Jessica, con una bata, los ojos muy abiertos, el pelo envuelto en un pañuelo. «¿Qué está pasando?», exigió, la voz subiendo. Entonces Michael dio un paso al frente, no lo bastante cerca para invadir a los agentes, pero sí lo bastante como para que su presencia se sintiera. «No es una broma», dijo firme. «Están aquí por cargos reales. Has tenido tiempo de sobra para elegir otro camino». La mirada de Daniel pasó por encima de los agentes y me encontró a mí en la puerta de la casa de invitados. Entrecerró los ojos. Vio como yo agarraba el marco, el camisón, el miedo. Lo entendió más rápido de lo que yo quería. «Tú los llamaste», dijo, con una voz que vibraba. Tragué saliva. «Yo dije la verdad», respondí. «Tu tío se encargó del resto». El agente dio un paso más. «Señor, póngase zapatos y venga con nosotros tranquilamente», dijo. «Podemos hacerlo por las buenas». El pecho de Daniel subía y bajaba como si acabara de correr una carrera larga. Él miró a Jessica, a sus ojos muy abiertos, en pánico. Ella le agarró el brazo. «Haz algo», siseó. «Dijiste que lo tenías todo bajo control», y eso le encendió algo por dentro. Daniel se zafó de un tirón. «A mí no me llevan a ningún lado», ladró. «Esta propiedad es mía. Ustedes no tienen derecho a aparecer así». Uno de los agentes subió al porche. «Señor, la propiedad no está a su nombre», dijo. «No estamos aquí por eso. Estamos aquí por el daño físico y la coacción descritos en la denuncia. Si se resiste, se le pueden añadir cargos adicionales». La palabra denuncia quedó flotando. Pesaba. Llevaba mi voz dentro. Mis moratones, la historia de esos papeles, de esa cerradura, de esa mano apretándome el brazo. Daniel apartó de un empujón la mano del agente cuando intentó sujetarlo. «No me toque», escupió. «No pueden probar nada». En un parpadeo, la calma cambió. Dos agentes se acercaron, uno sujetándole el brazo, el otro colocándose detrás. No hubo golpes, ni una pelea dramática, solo movimientos entrenados, manos guiando sus muñecas hacia la espalda, el clic metálico de las esposas cerrándose. Jessica gritó su nombre, aferrándose a su hombro hasta que otro agente la apartó con suavidad, diciéndole que se calmara, que necesitaban espacio. Yo miré a mi hijo, el mismo niño que antes se aferraba a la mano de Robert en los aparcamientos, siendo conducido por nuestras escaleras delanteras, esposado.
Esa imagen atravesó todas las defensas que me había construido. Sentí como si el corazón se me partiera por líneas que llevaban meses agrietadas. Cuando abrieron la puerta trasera del coche patrulla, Daniel giró la cabeza hacia mí. Tenía la cara hecha un nudo de rabia, traición y algo más que dolía mirar. «Mamá, tú hiciste esto», gritó. Esas palabras pegaron más fuerte que su mano jamás lo había hecho en ese momento. Con las luces rojas y azules parpadeando contra las paredes de la casa que construimos, algo dentro de mí por fin se rompió del todo. La primera vez que conté toda la historia en voz alta no fue en mi cocina ni en mi salón. Fue en una sala fría, con una jueza mirándome por encima de las gafas y mi hijo sentado en una mesa, con un uniforme de cárcel que no lograba hacerlo parecer un niño otra vez. «Diga su nombre para que conste en acta», dijo la secretaria. Ya me temblaban las manos antes de llegar al estrado. Me agarré al borde al sentarme, intentando que no me castañetearan las rodillas. «Emily Johnson», respondí. Mi voz sonó delgada en esa sala enorme, pero seguí. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Michael estaba a unos pasos, con una libreta en la mano, el traje impecable, la expresión calma pero protectora. Me asintió una vez. Un silencioso adelante. «Señora Johnson», empezó. «¿Puede decirle al tribunal por qué estamos aquí hoy?» Tragué saliva. El micrófono captó el roce suave de mi respiración. «Porque mi hijo me puso las manos encima», dije, «y porque usó ese miedo para obligarme a firmar algo que no entendía, para poder quedarse con mi casa». La jueza se inclinó apenas hacia adelante. Era una mujer negra, quizá unos años mayor que yo, con ojos cansados de ver más días malos que buenos en esa sala. Pero cuando dije que mi hijo me puso las manos encima, algo en su rostro se tensó. «Tómese su tiempo», dijo Michael. «Cuéntenos qué ocurrió, empezando por la primera vez». Y lo hice. Les conté lo de aquella noche en la cocina. El montón de papeles, la palabra temporal, la forma en que su mano voló antes de que su mente reaccionara. No lo dramaticé. No lo minimicé. Solo lo fui poniendo pieza por pieza, como si estuviera colocando platos sobre una mesa. Les conté la segunda vez, la cerradura nueva en la puerta de mi dormitorio, mi mano buscando el pomo, sus dedos clavándose en mi antebrazo como una advertencia, como me dijo que yo era demasiado emocional para vivir en la casa que yo había pagado. Cómo me fui esa noche con una maleta en lugar de dignidad. «¿Cómo la hizo sentir eso?», preguntó Michael en voz baja. Se me subió la humillación a la garganta otra vez, como si me hubieran desalojado de mi propia vida, dije, como si ser su madre hubiera pasado a ser un problema. Algo que había que apartar. Vi cómo la mandíbula de la jueza se movía un poco al oírlo. Y luego llegó la parte que más quemaba. Les conté cómo los padres de Jessica me sentaron y envolvieron la culpa en palabras bonitas. Me dijeron que una buena madre deja que su hijo lidere. Cómo me acercaron el bolígrafo mientras mi corazón gritaba que no y mi miedo susurraba que sí. Cómo firmé no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba agotada, asustada, y todavía creía que el amor podía traer de vuelta a mi niño. ¿Entendió que ese papel se usaría para tratar la casa como si ya no fuera suya?, preguntó Michael. No, dije firme. Si lo hubiera entendido, no estaríamos aquí. Él asintió y se apartó un momento. La fiscal tomó el relevo, hizo unas preguntas para aclarar. Luego le tocó a la defensa. Jessica tenía su propio abogado. Estaba sentada a unas sillas de Daniel, con el pelo hecho, la cara maquillada como si fuera un brunch y no a una vista. Cuando subió al estrado, se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. «Yo amo a mi suegra», dijo. «Solo hemos estado bajo presión, problemas de dinero, malentendidos. Daniel puede alzar la voz, pero nunca le haría daño intencionalmente. Ella ha estado olvidadiza desde que murió el señor Johnson. A veces recuerda las cosas mal. Esa era la mentira con la que iban. Que el problema era mi memoria, no sus actos. Pero las mentiras son difíciles de sostener cuando chocan entre sí. Jessica dijo que nunca había visto a Daniel ponerme una mano encima. Y luego se le escapó que una vez se interpuso entre nosotros cuando la cosa se puso tensa por el papeleo. La fiscal lo atrapó, se inclinó y le pidió que explicara qué significaba exactamente interponerse si no había habido ninguna amenaza física. Su historia tambaleó. Dijo que yo les rogué que se hicieran cargo de la casa, que me quitaran el peso. Pero los mensajes que Michael sacó de mi teléfono, yo pidiéndole a Daniel que bajara el ritmo,
que hablara, que dejara de apresurarlo todo, contaban otra historia. Para cuando ella bajó, el rostro de la jueza se había enfriado hacia ella, y el abogado de Daniel parecía querer meterse debajo de la mesa. La jueza volvió la atención hacia mi hijo. Dado el testimonio y el patrón documentado de agresión y control sobre una persona mayor, dijo, se niega la libertad bajo fianza por el momento. Este tribunal tiene el deber de tomarse en serio el abuso a personas mayores, y el riesgo de más daño es demasiado alto. Las palabras cayeron como un martillazo incluso antes de que bajara el mazo. Los hombros de Daniel se hundieron, luego se tensaron otra vez. No me miró. Michael se puso de pie una vez más. Su señoría, con permiso del tribunal, dijo, hay un documento más que debe incorporarse al expediente. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta gastada pero protegida con cuidado, el testamento de Robert, con la cláusula de herencia que había iniciado esta guerra. Cuando Michael dejó esa carpeta sobre la mesa de pruebas, se sintió como si Robert acabara de entrar en la sala y se hubiera sentado a mi lado. La jueza ajustó las gafas, miró la primera página y leyó el encabezado en un murmullo bajo. Última voluntad y testamento de Robert Johnson. Sus ojos recorrieron el texto y luego se detuvieron. Michael habló, con la voz firme. Su señoría, este es el testamento original redactado antes del fallecimiento del señor Johnson. Establece la propiedad de la vivienda conyugal e incluye una cláusula específica respecto a su hijo, Daniel. Mis dedos se apretaron contra la falda, alisando arrugas que no existían. Yo ya había visto esos papeles antes, a salvo en un despacho bancario, con la mano de Robert sobre la mía. Verlos ahora bajo luces fluorescentes, y bajo el peso de la ley, me apretó el pecho. La jueza pasó a la cláusula que Michael había marcado. Léalo en voz alta, ordenó. Él asintió. Sí, su señoría. Se aclaró la garganta. Cualquier herencia o acceso a la propiedad concedidos a mi hijo, Daniel Johnson, quedan estrictamente condicionados. Debe demostrar estabilidad emocional, responsabilidad financiera y conducta respetuosa hacia su madre. Cualquier acto de violencia, coacción o intimidación hacia ella anula de inmediato su acceso a mi patrimonio. La sala quedó en un silencio que ni una iglesia conoce. Hasta la defensa escuchaba. Michael dejó el papel con cuidado. Su señoría, continuó, ya hemos escuchado testimonio de múltiples actos de agresión física, coacción y control calculado hacia su madre, bajo los propios términos del señor Johnson. Daniel se descalificó antes incluso de intentar reclamar autoridad, legal y moralmente. No tenía derecho a tratar esta casa, ni a esta mujer, como si fueran su propiedad. La jueza se recostó, con la mirada fija en la página. Vi cómo apretaba la boca, cómo golpeaba lentamente el bolígrafo contra el estrado. Y cada golpe era una cuenta atrás para las ilusiones de Daniel. En la mesa de la defensa, mi hijo miraba al frente, la mandíbula tan tensa que un músculo le latía junto a la sien. Yo no sabía si estaba escuchando o si su mente ya había levantado un muro alrededor de todo. Pero Jessica era diferente. Sus ojos iban de la jueza a Michael, del papel a Daniel. Su cara cambiaba en detalles mínimos y reveladores. Primero confusión, luego comprensión, luego esa clase de rabia que no nace del amor, sino de ver cómo una inversión se arruina. Ella se había casado con un hombre que creía heredero de una casa, unas tierras y el dinero que Robert dejara. Y ahora, en unas pocas frases, estaba descubriendo que él jamás tuvo acceso garantizado a nada. Cada dólar, cada ladrillo, dependía de cómo me tratara, y él ya había fallado esa prueba. Señora Johnson, dijo la jueza, volviendo a mí. ¿Su hijo sabía de esta cláusula? No, su señoría, respondí. Nunca se lo dijimos. Su padre la quería como salvaguarda, no como amenaza. Daniel solo sabía que todo estaba a mi nombre. Jessica encontró la cláusula. La usó para decir que yo lo estaba frenando. La jueza miró a Jessica. ¿Usted vio este documento? Jessica se humedeció los labios. Vi que estaba a su nombre, respondió con cuidado. No estudié todo ese lenguaje. La jueza no discutió. Solo asintió una vez, como archivando esa respuesta junto a todas las otras grietas del relato de Jessica. Muy bien, dijo. Pero el texto es claro. Este tribunal reconoce la cláusula como una intención vinculante. Cualquier reclamación de herencia por parte del señor Daniel Johnson queda revocada por sus propios actos hacia su madre.
El mazo aún no había golpeado, pero el sonido ya se sentía igual. Algo definitivo atravesó la sala. Los hombros de Daniel se estremecieron por primera vez. Sus ojos se deslizaron hacia mí, solo una mirada, pero cargaba con 12 tipos de dolor. Traición, shock, orgullo herido, como si esa cláusula la hubiera escrito yo y no su padre intentando protegernos a los dos. En la fila detrás de la defensa, Jessica se apartó un poco de él. Fue mínimo, casi nada, apenas unos centímetros, sus manos plegándose en el regazo en lugar de apoyarse en la silla de él. Pero yo lo vi. Ese fue el momento en que ella entendió. El hombre a su lado no era una puerta a la riqueza y la seguridad. Era un hombre con un mono de prisión, sin futuro garantizado y sin derecho legal sobre la casa que ella intentó conquistar. Michael se apartó, ya había dicho lo suyo. La fiscal resumió los actos violentos, la coacción, la firma forzada, la cláusula. El abogado de Daniel intentó objetar, sugirió estrés y malentendidos emocionales, pero sus palabras sonaban débiles frente a la intención escrita y clara de Robert. Este tribunal, dijo la jueza despacio, está profundamente preocupado por el patrón de conducta hacia la señora Johnson. También determinamos que cualquier transferencia de propiedad obtenida bajo este tipo de presión es inválida. La coacción anula el consentimiento. El supuesto documento de transferencia no tiene validez legal. Inválido, sin validez legal, palabras simples, significado pesado. Rodaron por la sala como una ola lenta y firme, borrando la historia que Daniel y la familia de Jessica se habían contado. El padre de Jessica, sentado atrás, se removió en la silla, la cara tensa. El imperio que creyó construir con un bolígrafo y una voz suave empezaba a desmoronarse bajo una mujer con toga y mazo. Jessica, por su parte, no lloró esta vez. No buscó la mano de Daniel. Se quedó muy quieta, la mirada perdida, los labios apretados. Casi podía ver las cuentas en su cabeza. La casa ya no asegurada. El acceso de Daniel cortado. Su temperamento registrado. Su futuro incierto. En un receso breve, la vi levantarse y alejarse de la mesa de la defensa. Fue hasta el pasillo cerca de los baños, sacó el teléfono y marcó con dedos rápidos y entrenados. Nos daba la espalda, pero su postura lo decía todo. Hombros rectos, barbilla alta, voz baja y controlada. No oí las palabras, pero reconocí el tono. No era una esposa llamando a un amigo del marido, era una clienta buscando ayuda aparte. Jessica estaba contratando a su propio abogado. Si la cláusula acabó con los sueños de Daniel, lo que vino después acabó con su matrimonio. Empezó con un montón de papeles que Michael deslizó sobre la mesa de la fiscalía, capturas impresas, ordenadas y sujetas con clips. Yo había visto algunos de esos mensajes cuando llegaron, brillando en el teléfono de Daniel mientras él sonreía con suficiencia. Creí que era charla de pareja. No sabía que eran ladrillos en el muro que se levantaba entre nosotros. Su señoría, dijo la fiscal, queremos volver a llamar a la señora Jessica Johnson al estrado. Ella había cambiado desde la primera vista. Se había ido la actuación de esposa suave e inocente. El maquillaje era más marcado. La ropa, más de oficina que de brunch. Y ahora caminaba junto a su propio abogado. No el de Daniel. Ni siquiera se miraron al pasar por su mesa. Cuando volvió a jurar, la fiscal empezó con suavidad. Señora Johnson, antes describió su relación con la madre del acusado como afectuosa pero tensa. También negó haber fomentado el conflicto entre ellos. ¿Es correcto? Jessica cruzó las manos, ojos muy abiertos. Sí, dijo. Intenté mantener la paz. Daniel se agobia. Yo solo quería que se sintiera apoyado. La fiscal asintió y levantó las hojas sujetas. Estos son mensajes suyos al acusado, obtenidos por orden judicial de los registros de su teléfono. Quiero leer algunos en voz alta. El abogado de Jessica se movió en su asiento. Ella se tensó apenas un instante. El 12 de marzo, leyó la fiscal, usted escribió, tú eres el hombre de la casa. No puedes dejar que tu madre siga llevando las riendas como si aún fueras un niño pequeño. ¿Envió usted esto? Jessica tragó saliva. Sí, dijo en voz baja. Intentaba animarlo. El 4 de abril, continuó la fiscal, usted escribió, tu madre te trata como un niño. Si no tomas el control, nunca te respetará como marido. ¿También es suyo ese mensaje?
La mandíbula de Jessica se apretó. Lo envié, admitió. Pero no quería que él le hiciera daño. La fiscal no apretó ahí todavía. Pasó otra hoja. El 19 de mayo, 2 días antes de que la señora Johnson fuera enviada a la casa de invitados, usted escribió: si no tomas el control pronto, me replantearé este matrimonio. Yo no firmé para vivir bajo tu mamá. Pausó. ¿Niega haberlo enviado? La sala estaba tan silenciosa que yo oía mi propia respiración. Jessica miró la mesa un largo segundo y luego levantó la barbilla. No, dijo. Lo envié. ¿Entiende?, preguntó la fiscal, tranquila. Que estos mensajes muestran que usted presionó de forma constante a su marido para imponerse sobre su madre y su propiedad. Puede que usted no le dijera que la golpeara, pero ató su valor como hombre y su matrimonio a cuanto podía empujarla fuera. Yo nunca dije pégale, insistió Jessica. Yo hablaba de límites, no de violencia. La fiscal asintió como si esperara esa respuesta. Y sin embargo, respondió, en cuestión de días tras estos mensajes, su marido agredió a su madre y la expulsó de su propio dormitorio poco después. Usted y su familia empezaron a tratar la casa como si fuera suya. Lo que usted diga que pretendía, este tribunal considerará lo que de hecho ocurrió. El abogado de Jessica objetó el tono, murmuró algo sobre interpretación. Pero incluso su voz sonaba más fina. El daño ya estaba hecho. Me arriesgué a mirar a Daniel. Tenía los hombros encogidos, los ojos fijos en Jessica como si la viera por primera vez. Esos mensajes no eran nuevos para él. Él los había vivido. Pero oírlos en voz alta, ante una jueza, con fechas y consecuencias, le arrancó una capa que llevaba tiempo negándose a mirar. Ella había sido su eco, su animadora, su prueba de que la crueldad tenía sentido. Ahora estaba ahí arriba, bajo juramento, apartándose con cuidado del fuego que ayudó a encender. Señora Johnson, dijo la fiscal, suavizando apenas la voz, ¿acepta alguna responsabilidad por empujar a su marido hacia esto? Por un momento Jessica pareció humana. Los ojos le brillaron, pero las lágrimas no cayeron. Acepto que debí escoger mejor mis palabras, dijo. Acepto que lo empujé a defenderse, pero no acepto la culpa de su decisión de ponerle las manos encima a su madre. Eso fue él. Las palabras sonaron como una puerta cerrándose. Terminaron con ella poco después y bajó. No se acercó a la mesa de Daniel. Pasó de largo, barbilla alta, su abogado a su lado. Él la vio irse, la cara tensa y pálida, las manos esposadas ocultas bajo la mesa. Más tarde esa semana, de vuelta en la casa de invitados, Michael vino con más papeles en la mano. Empezaba a odiar el simple aspecto de los sobres Manila. ¿Y ahora qué?, pregunté, cansada pero firme. Se sentó y deslizó el documento superior hacia mí. Esto se presentó esta mañana, dijo. El abogado de Jessica presentó una solicitud en el juzgado de familia. Está pidiendo la separación legal de Daniel. Me quedé mirando la página, su nombre en una línea, el de él en otra. La palabra separación entre ambos, como un veredicto final. La mujer que le dijo que no era un hombre si no se enfrentaba a mí ahora se apartaba, dejándolo a él solo ante la tormenta que ella ayudó a invocar. El día que me devolvieron la casa no vino con aplausos. Vino con papeles y con la voz cansada de una jueza. Yo estaba en el mismo tribunal, en el mismo sitio, con el mismo dolor en el pecho. Daniel fue traído desde custodia, con las muñecas encadenadas a la cintura. Jessica se sentó varias filas atrás esta vez, no a su lado, los ojos fijos en algún punto por encima de la cabeza de la jueza. Sus padres también estaban allí, bien vestidos, rostros de piedra. En el asunto del control de la propiedad y la supuesta transferencia, empezó la jueza. Este tribunal ha revisado el testamento, el documento impugnado y el testimonio sobre las circunstancias en que la señora Johnson firmó. Me quedé inmóvil. Ese papel, mi firma temblorosa en un día del que apenas recuerdo querer estar despierta, había puesto mi vida boca abajo. El tribunal determina, continuó, que la firma se obtuvo bajo una presión emocional significativa y bajo la sombra de una intimidación física continuada. Michael no se movió, pero sentí cómo se enfocaba a mi lado. La coacción anula el consentimiento, dijo la jueza con claridad. El documento de transferencia presentado por la defensa es inválido e inexigible. La propiedad legal de la residencia Johnson sigue siendo, únicamente, de la señora Emily Johnson.
Las palabras no entraron de golpe. Se asentaron despacio, como lluvia después de una sequía larga. La mansión siempre fue mía en el papel. Ese día se volvió mía en voz alta. Detrás de mí oí a la madre de Jessica inhalar de golpe, como si le hubieran cerrado una puerta en la cara. Su padre apretó la mandíbula. Sin gritos, sin escena, solo rabia silenciosa. La jueza no había terminado. Además, añadió, dado el patrón de manipulación y la implicación de personas no propietarias en intentar reestructurar el hogar sin el consentimiento informado de la señora Johnson, este tribunal ordena que todos los individuos, salvo la señora Johnson, desalojen la propiedad en un plazo de 48 horas. Desalojen. 48 horas. Miró hacia la fiscalía. Las fuerzas del orden supervisarán el cumplimiento, dijo. No toleraremos más intimidación ni demoras. Cuando el mazo golpeó por fin, casi sonó suave. La gente se levantó. Los bancos crujieron. Los papeles susurraron. Los zapatos se arrastraron hacia el pasillo. Yo seguí sentada, con las manos aferradas al borde del banco. A mi cuerpo le costó un segundo recordar cómo ponerse en pie. Michael me tocó el codo. Vamos, murmuró. Te hace falta aire. Salimos a la luz. El sol se sintió distinto en mi cara. No más suave, solo honesto. Sin fingimientos. Entonces, ¿ya está? Pregunté en voz baja. ¿De verdad se tienen que ir? Sí, dijo Michael. Pueden apelar si quieren, pero eso no detiene la orden de desalojo. 48 horas, con agentes allí. No pueden alegar confusión. Asentí más para mí que para él. 48 horas y la casa quedaría vacía de todos excepto de la mujer que una vez la llenó de esperanza. Programaron la salida supervisada para la tarde siguiente. 2 patrullas llegaron a la hora exacta, luces apagadas, motores bajos. El agente habló con los padres de Jessica en la puerta, les mostró la orden otra vez, marcó las reglas. Nada de acoso, nada de daños, nada de bloquear accesos. Daniel no estaba allí. Por una vez seguía bajo custodia. Su ausencia hizo que la casa se sintiera menos peligrosa. Yo me quedé en el camino, no en el porche. Los vi entrar y salir. La madre de Jessica cargando cojines decorativos y utensilios de cocina. Su padre bajando maletas por las escaleras. Jessica se movía más despacio, recogiendo ropa, zapatos, cajitas del dormitorio que antes era mi refugio. Nadie gritó, nadie insultó. Solo pasos, puertas, el maletero cerrándose y abriéndose, el murmullo de los agentes contando. Un silencio frío lo cubría todo, más espeso que la rabia. En un momento, Jessica alzó la vista y me vio. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo. No había disculpa. Tampoco desafío. Solo una aceptación cansada de que la historia que intentó escribir sobre la mía había sido borrada. Ella apartó la mirada primero. Cargaron la última caja. Un agente recorrió la casa una última vez, revisando habitaciones, asegurándose de que no quedara nada a propósito para mantener control. Cuando salió, me asintió. La propiedad está despejada, señora, dijo. A partir de ahora, es solo suya. Solo suya. Los coches se fueron, uno a uno. La entrada quedó vacía. El jardín se quedó quieto. La casa permaneció allí, grande e inmóvil, como un cuerpo que ha sobrevivido a una operación y espera volver a respirar por sí mismo. Michael se colocó a mi lado en el camino. No me empujó hacia la puerta. Solo se quedó ahí, dejando que el momento respirara. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. Todavía no, admití. Mis ojos seguían fijos en los escalones de la entrada. Necesito un minuto para recordar cómo se entra como la dueña, no como la intrusa. Él asintió. Tómate tu tiempo, dijo. La casa ya no se va a ninguna parte. Nos quedamos así unos instantes, con la tarde estirándose a nuestro alrededor. Entonces se aclaró la garganta. Hay una cosa más, dijo, metiendo la mano en su maletín. La he estado guardando hasta que el polvo se asentara un poco. Sacó un sobre más pequeño, gastado en los bordes, con mi nombre escrito en el frente con la letra de Robert, y el corazón se me apretó al ver esos bucles y esos ángulos tan familiares. ¿Qué es eso?, susurré, ya sabiéndolo. La última carta de Robert, dijo Michael con suavidad. Se la dejó al abogado que redactó el testamento.
Pidió que te la dieran cuando todo se pusiera así. Me la colocó en la mano. Era ligera. Se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera cargado en meses. Sostuve el sobre como si pudiera quemarme o bendecirme, según lo que hubiera dentro. Michael dio un paso atrás al dejármelo, como si supiera que ese instante ya solo pertenecía a dos personas, yo y el hombre que ya no estaba, pero que de alguna manera seguía estando. Estaré en la cocina, dijo en voz baja. Tómate tu tiempo. La casa estaba vacía de todos los demás. Sin Jessica, sin cajas, sin voces extrañas. Solo mis pasos resonando en suelos que yo había fregado con mis propias manos. Entré en el salón y me senté en el sofá frente a la repisa, donde ya había vuelto a colocar las medallas de Robert en su sitio. La luz que entraba por la ventana se agarraba al latón, suave y constante. Bajé la vista a mi nombre en el sobre. Él siempre lo escribía igual. La E con un lazo, firme, y el golpe final fuerte en la I. Se me cerró la garganta un segundo. Pensé que no estaba lista. Luego recordé cuánto me habían quitado ya sin mi permiso. Esto, al menos, él lo había querido para mí. Metí el dedo bajo la solapa y lo abrí. Su letra me miró de vuelta. No palabras impresas, no lenguaje legal, solo Robert. La forma en que escribía listas del supermercado y tarjetas de cumpleaños, un poco irregular cuando estaba cansado, firme cuando estaba seguro. Emily, empezaba la carta. La leí con su voz. Me contó que empezó a escribirla después de la segunda vez que sorprendió a Daniel hablando de lo que será mío cuando te vayas, en vez de cómo te sientes hoy. No lo decía para hundir a nuestro hijo. Lo decía porque lo amaba lo suficiente como para ver las partes que le daban miedo. He visto algo crecer dentro de él, escribió, no maldad, solo derecho, la creencia de que ser nuestro hijo significa que se le deben cosas en vez de que se le confían. Dijo que había notado cómo a Daniel se le iluminaban más los ojos cuando se hablaba de propiedades que cuando se hablaba de responsabilidad. Cómo ignoraba correcciones suaves, cómo empezó a medirse por lo que otros hombres tenían en vez de por quienes eran. Yo te conozco, escribió Robert, tú lo justificarás. Dirás que se le pasará. Lo amarás más allá de donde es seguro estar. Tuve que poner algo en marcha para protegerte de esa parte de ti. Esa era la cláusula, no un castigo para Daniel, sino protección para mí. Explicó por qué confió el testamento a Michael. Dijo, mi hermano tiene una clase de columna vertebral que yo a veces me negaba a tener cuando se trataba de nuestro hijo. Si alguna vez las cosas se ponen feas, escribió, necesito que dejes que Michael haga lo que tú no te permites hacer. Deja que te proteja, incluso de Daniel, si llega a eso. Me temblaban las manos leyendo esas líneas. Cada parte de mí que había dicho, no llames a la policía, no presentes cargos, es tu único hijo, se sintió vista y, a la vez, suavemente cuestionada. Y luego llegó la parte que me abrió en canal. Si estás leyendo esto, algo salió mal, escribió Robert. Quizá yo ya no estoy y tú estás intentando sostenerlo todo con las manos desnudas. Quizá el niño al que amo olvidó quién lo crió. Sea lo que haya pasado, escúchame. No elijas la culpa por encima de la paz. No te quedes en el lugar donde te hacen daño solo porque te da pena la persona que te está dañando. Una lágrima se me deslizó por la mejilla y cayó sobre el papel, emborronando una de sus palabras. La limpié rápido, como si pudiera deshacer el daño. Mi último deseo para ti, escribió, no es que conserves esta casa a cualquier precio. Es que te conserves a ti. Si eso significa decirle que no a nuestro hijo, dile que no. Si eso significa alejarte de su caos, aléjate. No dejes que mi recuerdo te encadene al sufrimiento. Yo no construí esta vida para que tú sangraras dentro de ella. Cuando llegué al final, ya no lloraba por miedo. Lloraba porque por fin alguien me había dado permiso para dejar de sentirme una traidora por salvarme. Me apreté la carta contra el pecho y dejé que salieran los sollozos. Feos, temblorosos, dejando sal en mis labios y aflojando algo en mi espalda que llevaba meses apretado. Por primera vez desde que empezó todo esto, no estaba imaginando que podría haber hecho diferente. Solo estaba soltando. Cuando las lágrimas se calmaron, me levanté con las piernas inestables, caminé hasta la repisa y dejé la carta junto a sus medallas. Su servicio a este país estaba en esa caja. Su servicio hacia mí estaba en esas páginas. Ambos merecían un lugar de honor.
Yo seguía allí de pie cuando el teléfono de Michael vibró en la cocina. Lo oí contestar, con la voz baja, y luego quedarse en silencio un instante. Volvió al salón con la cara indescifrable. ¿Quién era?, pregunté, con la voz áspera pero más serena de lo que me sentía. Me estudió, como midiendo cuánto decir, y eligió toda la verdad. Era la cárcel, dijo en voz baja. Daniel ha hecho una solicitud. Quiere verte. La mañana en que fui a ver a mi hijo a la cárcel me puse ropa limpia, metí la carta de Robert en el bolso y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la que empujaron a la casa de invitados. Estaba un poco más erguida. Michael se ofreció a llevarme. Lo dejé, pero le dije que entraría sola. Asintió. Estaré aquí fuera. La cárcel olía a lejía y a cansancio. Un funcionario me hizo pasar por el detector de metales, por puertas que zumbaban, hasta una fila de cabinas con cristal. Me senté, cogí el teléfono de plástico frío y esperé. Tenía las manos húmedas, pero el ánimo firme. Sacaron a Daniel. El uniforme naranja le quitaba cualquier actuación. Sin porche, sin silla, sin teléfono en la mano. Solo mi hijo, con los hombros caídos, la mirada inquieta, caminando como si el suelo no fuera de fiar. Se sentó al otro lado del cristal, levantó el auricular y me miró como si yo fuera una desconocida a la que casi reconocía. Mamá, dijo al fin, con la voz quebrada. Te ves diferente. Lo estoy, respondí. Se le movió la garganta al tragar. Las palabras le salieron atropelladas. Lo siento por gritarte, por ponerte las manos encima, por dejar que Jessica y sus padres me calentaran la cabeza. Estaba enfadado con papá por morirse. Enfadado contigo por tenerlo todo a tu nombre. Me sentía pequeño. No supe manejarlo. La cagué. Parte era una disculpa limpia. Parte seguía apoyándose en sentimientos en vez de en decisiones. Yo lo dejé ahí. Por primera vez en su vida no me precipité a limpiarle la culpa. Cuando me quedé callada, se removió en la silla. Sé que probablemente me odias, murmuró. Jessica se fue. Sus padres actúan como si no me conocieran. Perdí la casa. Te perdí a ti. No me queda nadie. No estás completamente solo, dije. Te queda Dios, si lo quieres. Te queda tiempo. Te quedan oportunidades. Y dejé que la voz se me afilara apenas un poco. Pero ya no tienes derecho a mi cuerpo ni a mi casa. No de esa manera. Eso se acabó. Él se encogió. Entonces ya está. ¿Ya has terminado conmigo? Antes, esa pregunta me habría roto por dentro. Ahora sentía las palabras de Robert en el pecho, no elijas la culpa por encima de la paz, sosteniéndome erguida. Siempre seré tu madre, dije despacio. Pero nunca volveré a ser tu víctima. Cerró los ojos como si la frase le golpeara el hueso. Una lágrima le bajó por la mejilla. Mamá, no sé cómo arreglar esto, susurró. Eso no se arregla rápido, le dije. Esos son años con verdad, con ayuda, con tu decidiendo que has terminado con ser el hombre que echó a su madre de su propia casa. Tomé aire. Te perdono lo suficiente como para no volver a ponerme donde puedas pegarme otra vez. Lo demás depende de ti. Él alzó la vista, buscando en mi cara la suavidad que yo antes le servía en bandeja. Yo mantuve los hombros cuadrados y las manos quietas. ¿Vas a volver?, preguntó. ¿A visitarme? No lo sé, dije, porque mentir habría sido otro tipo de daño. Ahora mismo necesito distancia para sanar. Tú necesitas distancia para crecer. Si algún día esos caminos se cruzan, lo veremos. Pero no te voy a prometer consuelo mientras siga siendo peligroso para mí. El dolor en sus ojos era real. Pero debajo vi algo nuevo, intentando despertar, comprensión, pequeña y asustada. Pero ahí. Un guardia golpeó el cristal. Tiempo. Daniel apoyó la palma en el vidrio. A mí se me movió la mano. La memoria del cuerpo quería encontrarse con la suya. No la levanté. Le di un pequeño asentimiento en su lugar. Tómate este tiempo en serio, dije. No malgastes lo que nos está costando a todos. Colgué el teléfono y me levanté. Salí sin mirar atrás. Esa fue mi última bondad hacia mí misma. Afuera, el aire se sentía más amplio. La carta de Robert descansaba contra mi cadera como una mano silenciosa. Michael estaba apoyado en el coche,
mirando las puertas. Cuando vio mi cara, no preguntó nada. Solo abrió la puerta del copiloto. El camino de vuelta fue silencioso, pero no pesado. Se sentía como conducir saliendo de una tormenta. Al entrar en la entrada, mi entrada, Michael me apretó la mano una vez. «Ya lo tienes», dijo. Yo me bajé y subí por el camino que antes recorría con la cabeza baja. Hoy llevaba la espalda recta. Sin coches extraños, sin voces de más, solo mi casa esperando. Me planté ante la puerta principal, saqué la llave del bolsillo y la metí en la cerradura. Giró suave. El clic sonó como un sí bajito. Entonces abrí la puerta y entré sola en mi mansión. Sin mi esposo, sin mi hijo a mi lado, pero con mi dignidad, mi poder y mi paz por fin recuperados.